Vamos ahora con un tema muy delicado que evidentemente no nos alegra y que implica al actual alcalde de la provincia del Callao, Pedro Espadaro. Esta es una denuncia de acoso hecha por un periodista que, según nos cuenta, a los 19 años fue al departamento del entonces congresista de Fuerza Popular, Pedro Espadaro, para escuchar una primicia, una denuncia. Y fue allí, en su espacio privado, donde este joven periodista, que no vamos a identificar evidentemente porque es una víctima a quien protegemos, conocemos su identidad y nos ha brindado una serie de pruebas al respecto. Y además hemos averiguado adentro de la bancada de Fuerza Popular si es que han habido anteriores amonestaciones por este tipo de comportamientos y lamentablemente parece que tiene un largo historial de este tipo de comportamiento. Así que sí, vamos a compartir con ustedes este reportaje. Han tratado de frenarlo, nos han presionado muchísimo, han tratado de hablar con los altos directivos de Willax Televisión, personas que no vamos a mencionar aquí porque no corresponde. Estoy seguro que esas personas piensan que es un hombre de bien Pedro Espadaro. Nosotros aquí discrepamos porque manejamos pruebas que demuestran lo contrario. Ya lo hemos investigado por su paso en Ventanilla, donde han habido graves hechos de corrupción en este bulevar que iba a ser la competencia norteña, la competencia chalaca al bulevar de Asia, que ahora está hecho un muladar, y porque tampoco ha dado respuestas en el momento que hemos solicitado conversar con él. Este reportaje es muy delicado y cuando solicitamos una entrevista con el burgomaestre no nos respondió. También hablamos con Iván Luyo, su jefe de prensa, le enviamos una carta más bien, que las vamos a mostrar, y no nos dieron razón. Karina Aliaga y Rafael Verau, su camarógrafo, fueron a buscarlo al Callao y fueron agredidos por matones que están en derredor de Pedro Espadaro y hacen imposible que alguien se acerque. Y ahora él acusa de que no hemos buscado su testimonio. Pero aquí se ve todo muy claro. Y esto es apenas un caso de lo que parece ser varios más. Aquí el reportaje de Karina Aliaga. Tenía 19 años cuando Pedro Espadaro me atacó. El actual alcalde del Callao me tocó y me quiso besar. Es el testimonio de un joven periodista que fue por una entrevista y terminó siendo víctima de un ataque sexual. Yo siempre menores. Es mejor así. Inyecto experiencia. ¿Usted escribió estos tags? Me decía que estaba caliente, que se estaba tocando. De pronto, el político al que veía con gran respeto se convertía en su verdugo. Un periodista de 19 años lo denuncia de acoso sexual. ¿Es verdad eso? De ninguna manera. Esta es la grave denuncia contra un poderoso alcalde que habría usado el chantaje para someter a jovencitos a sus deseos sexuales. En ese momento sentí mucho temor, porque él era un congresista de la República, era una autoridad, y ella me había dicho que tenía mucho poder, mucha influencia, que podía terminar con mi trabajo, y si me portaba bien, más bien, recompensarme. ¿Te estaba chantajeando sexualmente? Exactamente. El joven, que hoy ya tiene 29 años, cuenta que todo comenzó en el 2014, con la promesa del entonces congresista de darle una exclusiva. Para ello, las conversaciones comenzaron por redes sociales. ¿A qué hora te escribía? Me escribía a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Te acosaba? Sobre todo en la madrugada. Me decía qué rol tenía. ¿A qué se refería con el rol? O sea, te estaba preguntando si eras... pasivo, activo. ¿Te puedo preguntar qué rol tienes? Soy redactor periodístico por ahora y estudiante. Rol sexual dije. Opción, mejor dicho. ¿Opción? ¿Cómo? Y cuando te dijo eso, ¿tú cómo reaccionaste? Yo le pregunté, le dije, ¿cómo? Le dije... ¿No entendiste lo que te decía? No entendí.
Cada palabra e insinuación sexual del exparlamentario quedó registrado en estos chats de Facebook. Chats que no muestran al político de conducta intachable que inaugura obras y que todos vemos frente a pantalla, sino que desnudan a un hombre mayor de 47 años con una predilección por los menores. Y me decía cosas como que qué tipo de personas me gustaban, si mayores, menores. Él me dijo que le gustaban los menores. ¿Él confesaba que le gustaban los menores de edad? Sí. Yo no quiero que esto se vuelva a repetir con personas que tienen igual 18 años, 17, 15 años y que salgan a denunciar. Jóvenes con los que fantaseaba de una manera lujuriosa y sin pudor, al punto de escribirles sus deseos sexuales y sus perversas intenciones. Bueno, yo siempre menores. Acá se refiere a qué personas prefiere los menores. Es mejor así. Inyecto experiencia. Mira, esta es la evidencia de un tipo enfermo, un acosador sexual, un depravado. Me decía que estaba caliente, que se estaba tocando, que estaba arrecho. Él me estaba diciendo qué está haciendo, tirado en mi cama, viendo tele y algo hot. Y me decía cosas como que qué tipo de personas me gustaban, si mayores, menores. La vergüenza de denunciar lo contuvo, pero peor fue el chantaje, las amenazas que llegaron. Y muchos de mis amigos también tienen miedo de denunciar porque saben con qué gente está rodeado Pedro Espadaro. Tiene matones, tiene sicarios, tiene una mafia que ha heredado de Chimpún Callao. ¿Tú tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿De qué lo crees capaz? De todo. Es un político sin escrúpulos que utiliza el poder para seducir a jovencitos. Con la denuncia en la mano, solicitamos una entrevista a través de esta carta a Pedro Espadaro y su jefe de prensa, Iván Luyo. Acompañados del periodista que denunció el caso, llegamos al edificio donde asegura el burgomaestre se abalanzó. Este sería el lugar donde ocurrieron los hechos. Según el periodista, el infierno que vivió ocurrió en el piso 6. Aquí podríamos estar eventualmente hablando de hasta 3 delitos, ¿no? El delito, por ejemplo, de acoso sexual, el delito de chantaje sexual y también el delito de tocamientos indebidos en caso de ello haya sucedido. Las penas de estos 3 delitos oscilan entre los 3 y los 6 años. Al ser una autoridad de elección popular, el caso es de interés público y teníamos que conocer su versión. Así llegamos a la inauguración de una obra, la Villa Deportiva Juan Pablo Oblitas. Y allí estaba, sonriendo, aplaudiendo, celebrando, mientras hay jóvenes marcados por su agresión sexual. Buenas, ¿qué tal? ¿Usted escribió estos chats? Somos de Huila. No me empujes. ¿Usted escribió estos chats? Vamos a inaugurar una obra tan sí, lo entiendo, importante. pero hay una denuncia en su contra. Un periodista de 19 años lo denuncia de acoso sexual. ¿Es verdad eso? De ninguna manera. Esta no es una portátil de simpatizantes cualquiera. Era un escudo humano que trataba de cubrir la impunidad a un alcalde cuestionado por ser un presunto acosador sexual. Hay una denuncia y no quieren que me acerque, me están empujando, me están agrediendo. Pero la agresión no quedó allí. Alcalde, un ratito, no me empujes, me estás empujando. Rafael, no tapes la cámara. Miren cómo están bloqueando. Rafael, gente, así trabaja el Callao, a la fuerza, porque no le gusta que le hagamos preguntas incómodas. Hay una denuncia de un periodista de 19 años y aquí están celebrando. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y por qué me levantas la mano? ¿Por qué no puedo pasar? A mí no me entrevistes. A mí no me entrevistes. Mucha atención a estos dos rostros. Son
fueron las mujeres encargadas de la protección del alcalde Pedro Espadaro, las mismas que intentaron sustraer nuestro material para que nada salga. Mira todos los periodistas que ingresan y nosotros estamos aquí afuera. ¿Por qué? Porque queremos preguntar, y ahí va el alcalde, allá va el alcalde. Era evidente que el alcalde no quería hablar y estaba custodiado por hombres y mujeres. ¿Es el arma? Está con arma. Esa es su gente. Que acabaron cogoteando a nuestro camarógrafo Rafael Veró. Por favor, dile a ¿cómo se llama? A Iván que nos saque de acá, que nos tiene que sacar vivos de acá. Nos han pegado, han roto la cámara. Mira cómo nos han dejado. Mira cómo nos han dejado. Eso es lo que pasa cuando haces preguntas incómodas. La violencia del séquito Espadaro y un policía que no pudo controlar al jefe de seguridad que impidió el ingreso para reconocer a nuestras agresoras. Ahora yo le comento, quien le habla está aquí con la presunta agraviada. Entonces, ¿qué pasaría si usted no me deja ingresar porque ella reconoce a esa persona? Entonces, yo le digo eso, que la señora va a tener que poner una denuncia contra esa persona. Claro. Entonces, por eso... Señor, o sea, ¿la ceremonia pesa más que una agresión? Estamos hablando de una agresión y esto era fiscalía. ¿La ceremonia pesa más que una cámara rota? ¿Que una agresión, señor? ¿Puede verificar? No, voy a llamar al fiscal. Va a llamar al fiscal. ¿Cómo se llama este señor que no nos deja ingresar, por favor? Su nombre es Francisco Javier Obando Gómez, jefe de seguridad al que denunciamos por obstaculizar el reconocimiento de las mujeres que nos agredieron y rompieron nuestra cámara. Si bien es cierto, al haber pasado 10 años, el delito podría haber prescrito, la impunidad gobierna, pero quedó la evidencia y esa sensación de sentirse acorralado, víctima de una agresión. Llamadas por teléfono, conversaciones a través de aplicativos, la insistencia del contacto que existe entre el autor y la víctima, son evidencias que conjuntamente con las demás conversaciones y algunas otras pruebas aportan una evaluación global del delito de acoso. El delito de acoso en rigor no se da únicamente con un solo mensaje, ¿no? Sino se da con la insistencia, por ejemplo, del autor sobre la víctima, sobre la cercanía que intenta tener el autor, las horas, todo ello tiene que ser evaluado de manera global por la Fiscalía. Sin embargo, Espadaro podría renunciar a la imprescriptibilidad. Si haya prescrito al día de hoy los hechos que eventualmente se denuncie, esta persona, es decir, el eventual denunciado, puede, a efectos de dilucidarse los hechos y si no tiene nada que temer, renunciar a la prescripción. Y a la renuncia de la prescripción, la Fiscalía podría continuar con la investigación de los hechos. Si él cree que esto más bien es un acto difamatorio y de que todo se dilucide de cara a resguardar su reputación o buen nombre, podría acceder a que la Fiscalía siga investigando estos hechos. El Colegio de Psicólogos también se pronunció sobre el caso. Muchos de ellos, de las personas que se aproximan o acosan a menores, es por la dificultad que tienen de repente de poder contactar, establecer un vínculo con personas de su propia edad o su proximidad, ¿no? Y generalmente también se da porque se quieren sentir con cierto grado de poder como para que puedan presionar a alguien para que acceda a sus requerimientos. El perfil de una persona que gusta de un menor no tiene remordimientos y no guarda arrepentimiento. Y hay cierto grado de planificación, citar a una persona después de varios días, crear un ambiente, aproximar. O sea, hay toda una estrategia de aproximación y de abordaje de la víctima, ¿no? Su estrategia está en planificar para conseguir aquello que se pretende lograr, ¿no? Pedro Espadaro no quiso hablar del tema y, rodeado de su gente, intentó desaparecer toda evidencia que teníamos sobre la conducta agresiva de su portátil, incluso de la indiferencia de su asesor de imagen, que al parecer, lejos de darle una buena asesoría, solo lo lleva a una pista de patinaje, donde el silencio parece ser su mejor aliado.
Bueno, no nos alegra esto, pero tenemos que denunciarlo. Es una investigación documentada, legítima, y de donde vino esta van a aparecer otras más. Ya estamos investigando algunas otras denuncias iguales, y al preguntar en la bancada de Fuerza Popular de aquella generación, nos han dado algunas respuestas que de cierta forma avalan la denuncia de este joven. Han habido amonestaciones por este tipo de comportamientos dentro de la bancada de Fuerza Popular. ¿Está seguro, señor alcalde Pedro Espadaro, que no hay ningún otro registro de este tipo de comportamientos previamente? A nosotros nos ha hecho llegar esta carta dirigida a nuestro director, Carlos Paredes, una carta sumamente agresiva, ¿no?, tratando de intimidarnos. Y dice que en ese sentido, por favor, déjame poner el... En ese sentido resulta evidente la intencionalidad difamatoria de esta denuncia, la cual tiene como único objetivo el afectar mi honor y el de mi familia, toda vez que resulta inconcebible que después de una década se pretenda ahora formular una acusación en mi contra de tan baja catadura moral, debiendo presenciar que mi persona no ha tocado de forma indebida a ninguna persona en mi vida, y menos aún durante mi periodo parlamentario. Bueno, no parece esto condecirse con las investigaciones que nosotros hemos hecho, y al parecer hay algunas otras cosas más, incluso recientes, de su gestión como alcalde, que vamos a investigar, que ya estamos investigando de hecho. Y aquí, bueno, viene la amenaza, ¿no? Finalmente, como funcionario público, estoy sometido al escrutinio público y a la crítica, ámbito de pluralidad democrática que legítimo y respeto. Sin embargo, cuando se trata de situaciones como la presente no puedo permitirlo, por lo que pido su representada se abstenga de propalar esta denuncia que le ha sido comunicada en el programa dominical Contracorriente, por ser esta una ignominia desprovista de veracidad. Caso contrario, por las razones señaladas, ut supra, como autoridad política, pero principalmente como ciudadano peruano y padre de familia, me veré obligado a iniciar las acciones civiles y o penales que correspondan, con la finalidad de defender mi derecho al honor y reputación y la de mi familia. Atentamente, Pedro Espadaro Phillips. Ahora, está desesperado, ¿no?, porque ha querido frenar esta denuncia, este reportaje, como sea. Y a una persona a quien nosotros aquí en este canal le tenemos un enorme respeto y mucho cariño, y a quien no voy a nombrar para no arrastrarlo a este lodazal, ha intentado convencer incluso a los altos directivos de Willax Televisión de que este reportaje no se propale. Pero, y esto deben saberlo todos nuestros televidentes, eso aquí simplemente nunca pasa. Jamás desde la alta dirección de Willax Televisión van a llamar a ningún director de ningún programa o a ningún conductor para evitar que un reportaje sea emitido, sobre todo algo tan grave y delicado como esto. Y nuestro mensaje a esa persona es que quizás tenga buen corazón, pero esté equivocado en este caso, y está tratando de defender lo indefendible. Aquí además están las pruebas de que hemos solicitado entrevistas con Pedro Espadaro directamente a él, y esto no es de ayer, es del 18 de septiembre. 18 de septiembre, al señor Pedro Espadaro Phillips, alcalde del Callao. Recibe usted un cordial saludo de parte del programa dominical de Willax Televisión Contracorriente. A través de la presente deseo informarle que hemos recibido una denuncia en la que se le acusa de haber realizado tocamientos indebidos a una persona, hecho ocurrido en el año 2014 cuando era parlamentario en el Congreso de la República. Agradeceremos que nos brinde testimonio de la denuncia, ya que es de interés público, principalmente en la provincia del Callao. Es por ello que se formaliza ese pedido por medio de esta misiva. Esperamos atentamente su respuesta, producción dominical Willax Televisión, y también se lo hemos enviado al gerente de la Oficina General de Comunicaciones Imagen, que es un viejo amigo mío, Iván Luyo Tolzá, que ha sido mi reportero en Panamericana Televisión y con quien además tengo
una antigua amistad, incluso familiar. Y Karina también, pero bueno, vemos que no han querido responder, no han querido dar una entrevista. Y la prueba más contundente son las imágenes de cuando Karina Aliaga lo confronta y le pide que dé algunas explicaciones. Y en ese momento, lejos de decir, ok, voy a atender el reclamo que usted hace, voy a explicar, ¿no?, lo que esta denuncia significa, o la voy a desmentir y voy a dar mi punto de vista sobre esto que él considera, según su carta notarial, una ignominia. Bueno, no lo hizo, no nos respondió, como tampoco nos respondió por las denuncias de mal manejo económico en la gran obra, ¿no?, en Ventanilla, este supuesto boulevard, ¿no?, que iba a competir con Asia, que ahora es un muladar lleno de óxido y excrementos, donde pululan fumones y gente de mal vivir. Y cuando fuimos a preguntarle sobre eso, que él había inaugurado con bombos y platillos durante su gestión en Ventanilla, también nos dio un portazo. Así que Pedro Espadaro no es un buen elemento, y vamos a seguir investigándolo. Pierdan cuidado, porque nos han llegado muchas más denuncias de este tipo que obviamente y de manera responsable aquí vamos a corroborar. Pero ahí está el WhatsApp, ¿no? Si usted tiene más información sobre estos casos o quiere denunciar, ¿no?, al señor Espadaro por este tipo de acciones en el pasado, y no importa que hayan pasado 10 años, porque muchas veces las víctimas callan por temor. Pedro Espadaro ha sido un congresista, un vocero de una bancada importante, ha sido alcalde de Ventanilla, ahora es alcalde de la provincia la provincia constitucional del Callao. Entonces, obviamente la gente no se atreve, y es por eso que protegemos la identidad de la persona que está denunciando, porque no queremos que le pase nada. Esa es responsabilidad de los periodistas que hacen este tipo de denuncias. Ahí está el WhatsApp, 960-570-532.